Buenas tardes para todos. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Rodríguez y el día de hoy vamos a explicar la introducción a la economía colombiana. Soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano del noveno semestre de Contaduría Pública. Primer cuadro comparativo. En Colombia, desde los años de 1900 hasta el 2020, presentó una problemática social prácticamente influenciada por la Guerra de los Mil Días hasta el día de hoy, donde ha sufrido lo que es lo devaste de la guerra interna en cuestión de control interno y el conflicto que ha vivido nuestra sociedad que de cierta forma ha opacado la inversión extranjera en nuestro país y crea un signo de riesgo en en su producción interna bruta. Por lo anterior, Colombia inicia en los años de 1900 con un porcentaje de 0,91% de índice de crecimiento de PIB. Para 1950 representa un 6,4%. Para 1990 otra vez, esta década iniciamos otra vez con 0,9% y terminamos en los años 2020 con una cifra no muy alentadora de menos 6,8% del PIB. Esta decadencia de menos 6,8% equivale a la situación de la pandemia del COVID-19 que inició en nuestro país a principios del año 2020. En el cuadro comparativo sobre el análisis de la composición demográfica en Colombia durante 1900, 1950, 1990, hacia el año 2020. Según la revista Semana, el año de 1900, Colombia tenía 4.500.000 habitantes. En el año de 1950 llegó a 12.600.000 habitantes. Cabe recordar de que siempre en Colombia la, la cifra de la población femenina es mayor que la cifra de la población masculina. Esto es debido a muchos índices, especialmente en la guerra interna que vive en nuestro país, donde mueren más hombres por homicidios y asesinatos que las mujeres. Entonces me complace ahorita pues darle unas cifras para conocimiento de ustedes sobre el año de 1905. Teníamos alrededor de 5 millones de habitantes. Para 1912 teníamos alrededor de 6 millones de habitantes. Para 1918 teníamos alrededor de 7 millones de habitantes. Para 1938, 9 millones. Para 1951, 12 millones. Y para 1964, 17 millones. Para el año 2015 teníamos 47 millones y para el año 2000 teníamos lo que es 40 millones de habitantes. Actualmente Colombia, la población de Colombia para el año 2019 y para el año 2020 está alrededor de 50.400.000 habitantes. Esto, el cambio, la composición demográfica en Colombia ha sufrido mucho, pues a raíz de que somos un país subdesarrollado, tenemos enfermedades tropicales, la inversión social en nuestro país referente a la niñez, lo que es los servicios públicos, los servicios básicos, el auxilio de alimentación en algunas regiones de nuestro país son muy pequeñas, donde el Estado no hace presencia, pues esto ayuda a que haya bastante mortalidad en los infantiles, las personas de baja edad. Bien, aquí tenemos un resumen del análisis. Según el DANE, Colombia ha alcanzado niveles de alto de esperanza de vida. Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres se ha ampliado.
por efecto de la violencia, entre otras causas, que afecta en particular a los hombres en edades jóvenes. Mueren más jóvenes del sexo masculino que las mujeres. La población indígena es 0,32% de la población en Colombia, y la población en Colombia ha sufrido grandes cambios a causa de la guerra, conflicto interno, homicidios que obligan a los pobladores a migrar a otros países, como en los años 80-90 que migraron hacia Venezuela, y luego de los 90 a los años 2000 que emigraron hacia los Estados Unidos, Europa, especialmente en España e Italia. El cuadro comparativo, análisis del desempleo durante en 1900, 1950, 1990, 2020. Esto realmente para los años de 1900, el primer trimestre, estaba lo que es un 10%. Para el último trimestre del año de 1990 estaba en lo que es un 12%. Para los años de 1998, cuando realmente Colombia se encuentra en una cruda guerra contra el narcotráfico y contra las guerrillas, subió a un 20% el desempleo. Para los años de 1900, de 2000, perdón, de 2000, tenemos una leve decrecimiento del 19%, y para el año de 1900, del año 2020 tenemos lo que es el 12% de desempleo en nuestro territorio. Colombia durante 2019-2020 ha tenido lo que es el 37,8% de la desocupación de la población, del total de la población registrada en el DANE en los años 2020, 37,8% del total de su población. Si nos vamos al a la discriminación de hombres y mujeres, en la cuestión de los hombres, tenemos lo que es el 45,6% desocupados, y para las mujeres el 32,2%. Esto obedece prácticamente a la situación de todos los países que están afrontando lo que es la pandemia de COVID-19. Entonces, el motor de inversión extranjera a esos países, especialmente de Colombia, pues paró máquinas, y realmente estamos ahorita en una situación de reactivación económica, que Dios quiera que que salgamos adelante sobre esta situación. Esto es un cuadro de un boletín técnico de una encuesta del DANE para los años del 2020, entre el mes de octubre y diciembre, donde dice que las tres ciudades donde se encuentran las personas desocupadas con mayor volumen en Colombia es Quito, con una tasa de desempleo del 20%, ¿sí? Neiva con una tasa de desempleo del 19,7%, y Tunja con una tasa de desempleo del 19,7%. El cuadro comparativo, análisis de la inflación durante 1900, 1950, 1990 al año 2020. Empezamos con el año de 1900, de 1900 a 1923, donde prácticamente estábamos en la coyuntura de la guerra de 2000 días, con una inflación del 7%, y la creación del Banco de la República como ente de control de la parte monetaria de nuestro país. En los años de 1929, en la Gran Opresión, menos 12%, declinamos alrededor de 30 puntos. En el año de 1932
Sí, tenemos la guerra de Perú-Colombia, donde bajamos a menos 20%, 7,8 puntos más, donde prácticamente después de todo esto, en el año de 1945, tenemos una inflación de 11%, fin de la guerra, fin de la Segunda Guerra Mundial, y el Bogotazo, el 16%, que fue en los años de 1948. La creación de Frente Nacional con el 8% en 1958, la crisis energética mundial del 27%, del 26%, perdón, de inflación. En 1982, la crisis de la deuda en Latinoamérica del 24%, y en 1989 la caída del muro de Berlín del 26%. En 1991, la promulgación de la nueva Constitución Política de Colombia aumentó el 27% la inflación, y en 1990 bajó al 9%, 99, perdón, bajó al 9% por primera vez en 30 años la inflación anual. En 1989, caída del muro de Berlín. En 1991, pues la promulgación de la nueva Constitución Política, ya lo repetí. Y para los años de 2012, el 2,5% de inflación bajó por 13 años. El Banco de la República ha mantenido una tasa de inflación con un dígito. Cuadro comparativo. Para los años 2020, sí, tenemos un problema de inflación alrededor del 1,88%, en el cual Colombia tiende a aumentar esa inflación por la cuestión del COVID-19 y de la pandemia. Cuadro comparativo, análisis de déficit fiscal en los últimos 4 gobiernos del presidente Samper, presidente Pastrana, tenemos el presidente Santos. El déficit fiscal para Andrés Pastrana en 2002 fue de 7,3 billones, Álvaro Uribe en 2010 fue de 21 billones y de Juan Manuel Santos de 14 billones. La corrupción en Colombia. La corrupción en Colombia trae esta vez en esta presentación dos ayudas. Una que dice delito contra la administración pública. Este delito contra la administración pública es un delito que en Colombia se presenta en los años, o esta presentación va desde los años de 1960 hasta el 2020. En este año, de 1960, tenemos 50 casos de delito contra la administración pública. Para los años de 80 hay un realce de 850 casos de delito de administración pública, y para los años de 1996 bajamos a 420 casos de delito de administración pública. Este cuadro nos trae otra clase de delito que ocurre en nuestro país de corrupción, donde es el voto fraudulento, artículo 391. Para el año 2010 presentamos un caso de 5 casos. Para el año 2011, perdón, para el año 2011 presentamos un caso, 10, presentamos un caso de 350 casos. Para el año 2011 bajamos a 5. Para el año 2012 bajamos a 350 casos. Para el año 2013 bajamos a 20 casos. Para el año 2014 pasamos a 180 casos. Y para el año 2015 bajamos a 20 casos. Para el año 2020, a mediados de 2015, perdón, subimos a 300 casos. En el 2016 pasamos a 40 casos. En el 2018 pasamos a 380 casos. Y en 2019 a 30 casos.
Para el año 2020 subimos a 500 casos y la tendencia ahorita 2021 es de 20 casos. Análisis, participación de los sectores públicos, de los sectores 1, 2 y 3 dentro del PIB, del Producto Interno Bruto. Colombia en sus últimos 200 años, en 1810, representa lo que es un rubro, un recaudo de gobierno central de 2.453 pesos para la época, en el cual se encuentra representado de la siguiente forma: monopolios 34,7%, participación del PIB 9,50%, carga total del PIB 9,50%, lo que es, lo que es la minería 9,30%, el comercio del exterior 7,8%, el diezmo 4,10% y el tributo indígena 1,90%. Tenemos lo que es $300 per cápita por, por cada año. En 1850 tenemos $262 per cápita, 652 en 1913 y 4.100 en 1989 y 6.150 per cápita, dólares per cápita para, para el año 2019. Tenemos también lo que es el histórico del PIB en los últimos 4 años. En el 2014 tenemos 4,7 por ciento aumento del PIB. En el 2015 tenemos 2,1%. En el 2016 2,1%. En 2017 lo que es el 1,4%. Y tenemos lo que es para el 2018 del 2,6%. Ingreso total para los años 2018 fue de 149.292 millones de pesos. Gastos totales es de 179.608%, perdón, 179.608 miles de millones de pesos, para un balance negativo de menos 30,216%. Tenemos una tasa de crecimiento anual por ramas, por sectores. Aquí están los sectores. Tenemos el sector de actividad financiera y de seguros de 5,95%, explotación de minas y canteras de 5,3%, del comercio al por mayor y a por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida, el 4%, información y comunicaciones 3,9%, administración pública y defensa, educación y salud 3,3%, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado el 3,1%. Actividades inmobiliarias tenemos 3%, actividades profesionales, científicas y técnicas 3%, lo que es industrias y manufactureras 2,9%, actividades artísticas y entrenamiento y recreación 2,1% y lo que es agricultura, ganadería 1,4%. En la construcción tenemos lo que es un menos 5,6% negativo en sector de la construcción. Para los años 2019-2020, la agricultura y la ganadería, caza y silvicultura han fluctuado de 1,1% hasta llegar actualmente al 1,5%. La explotación de minas y canteras del 5% en 2019 hasta hoy, 2020, en el trimestre 2020, menos 19,1%. Suministro de electricidad, gas, distribución de agua, 3% en el 2019 y ahorita actualmente tenemos el último trimestre menos 4,2%. Actividades financieras y de seguros tenemos 6,3%,
y actualmente en el 2020 tenemos el 1,5%. El comercio, reparación, transporte y alojamiento tenemos 3,5%. Y para el último trimestre tenemos menos 20,1%, industrias manufactureras 2,8% y último trimestre menos 7,2%. Bien, el análisis aquí de estos sectores, sector 1 y 2 y 3, vemos que en el 2019 tenía un leve crecimiento y a raíz de la pandemia en firme que se metió acá en Colombia, tenemos menos 20%, un ejemplo en el comercio, y menos 7% en industrias y manufactureras. Es necesario de que Colombia reactive lo que es el sector productivo, importación, exportación, con el fin de que la decadencia de estos gremios, de estos sectores no aumente. El análisis del coeficiente Gini de la economía colombiana en comparación con los demás países en América Latina, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Primero que todo, vamos a definir aquí qué es lo que es, qué significa la ODE. La ODE es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es una organización internacional cuya misión es diseñar mejores políticas para una vida mejor. Y el LAT, que es LAC, Consulta Regional para América Latina y del Caribe, son las políticas públicas para la implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En ese orden de ideas, desde 1990 hasta el año 2020, lo que son políticas para una vida mejor en Latinoamérica empezó con 0,32% en 1990, el año 2000 subimos a 0,34%, en el 2010 bajó a 0,33% y para el año 2020 0,34%. Así ha sido el comportamiento de las políticas en Latinoamérica para una vida mejor. Las políticas de implementación rectoras de las Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos en Colombia en el año de 1990 tenía lo que es 0,53% y actualmente en Latinoamérica estamos en 0,47%. Referente a los países latinoamericanos y especialmente en lo que tiene que ver con los ingresos nacionales y la desigualdad entre países y regiones de la América entre 1900 y 2010. Traigo aquí un resumen de estos dos espacios, de estos dos siglos, donde prácticamente en los años de 1900 los ingresos, niveles de ingresos en nuestro país latinoamericano eran de $3.000. Para el año de 1925 subió a $5.000, para el año de 1950 subió a $5.500, para el año de 1975 subió a $9.000 y para el año 2000 $14.000 y para el año 2010 $16.000. Esto es per cápita, PIB per cápita. En comparación a la desigualdad Gini, desigualdad de los ingresos del coeficiente Gini, perdón. En ese orden de ideas, la desigualdad en los años de 1900 era de $7.300 per cápita. En 1925 era $8.000, en 1950 $8.000, en 1975 era de lo que es $8.000, en 2000 $9.000 y en 2010 $8.600. Es así como se representa la desigualdad de nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Referente a los ingresos
de nuestros compatriotas. La deuda externa, pues prácticamente la deuda externa en Colombia desde el año de 1925 tiene una leve alza con, con lo que tiene que ver el 5%, ¿sí? Para los años de 1935 sube al 40%, para los años de 1945 baja a lo que es al 9%, en 1955 sube al 10%, en el año 2005 sube a lo que es al 25%. Para para los años de 2010 tenemos lo que es un saldo público de alrededor de 60.000 millones de dólares. Un saldo privado de 24.000 millones de dólares. Es así como como el saldo público y la cédula y el saldo privado en nuestro país va aumentando, y el porcentaje del PIB, entonces tenemos aquí lo que es un PIB de 2010 del 25% de aumento, ¿sí? Pero tenemos una deuda muy externa, muy alta. Para los años 2019 tenemos lo que es una deuda de 125.000 millones de dólares. Bien, ahora tenemos lo que es análisis de inversión extranjera durante los 4 gobiernos: Pastrana, Samper, Uribe, Santos, y la posición de cada gobierno. Presidente Samper en los años de 1998, presidente Pastrana 2002, presidente Uribe 2010 y presidente Santos de 2017. Bien, para los años de 1998, pues tenemos el siguiente problema, donde Ernesto Samper tiene una inversión extranjera de 22.337 millones de dólares, ¿sí? En los siguientes sectores: 24,4% en petróleo, agricultura lo que es 0,7%, minas lo que es 9,8%, manufacturas lo que es el 21,0%, y tenemos lo que es electricidad y gas el 15,7%, construcción 1,0%, el comercio, restaurantes y hoteles 4,4%, transporte y almacenamiento 4,5%, establecimiento financiero del 18,1%, servicios comunales de 0,3%, otras actividades no específicas de 0,1%, para un total de 100%. Para el presidente Andrés Pastrana 2002, tenemos una inversión extranjera de 30.652.000 millones de dólares. Perdón, tenemos una inversión de 30.652.500 dólares, con un sector de petróleo del 18% de inversión, agricultura de 0,7%, minas y canteras de 9,8%, manufacturas de 22,3%, electricidad y gas 11,3%, construcción 1,1%, comercio 5,5%, transporte, almacenamiento y comunicaciones el 9,6%, establecimientos financieros el 20,8%, servicios comunales de 0,6% y otras actividades no específicas de 0,1%. En el mandato de Álvaro Uribe Vélez, en los años 2006, subió una inversión de 52.295.500 dólares, con una inversión del 18% en la agricultura
caza, silvicultura y pesca de 0,5%, minas y canteras de 16,9%, manufactura de 26,1%, 6,2% en electricidad y gas, construcción 1,4%, comercio 5,6%, transporte, almacenamiento y comunicaciones de 10,5%, establecimientos financieros de 14,5%, servicios comunales de 0,4% y otras actividades no específicas de 0,0%. Álvaro Uribe Vélez, en el 2010, en el segundo mandato, hizo una inversión extranjera de $85.837.200. En el sector de petróleo fue una inversión de 25%, agricultura, caza y silvicultura y pesca de 0,5%, minas y canteras incluye carbón 19,6%, manufactura 21,5%, electricidad, gas y agua 2,8%, construcción 2,1%, comercio, restaurante y hoteles 6,8%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 7,6%, establecimientos financieros 13,6%, servicios comunales 0,6%, otras actividades no específicas de 0,0%. Si comparamos entre el gobierno desde Samper hasta el de Uribe Vélez, tenemos una inversión que triplica, ya que aquí los inversionistas extranjeros obtuvieron más confianza y seguridad, más que todo con el ambiente de la seguridad nacional en el campo y en nuestro país, gracias a la seguridad democrática. Para el presidente Santos, en el año 2010, obtuvo una inversión de 6.430 millones de dólares. Para el 2011 tuvo 14.000 millones de dólares. Para el 2012 tuvo 15.039 millones de dólares. Y para el 2013, 16.210.000 dólares. Para el 2014, 16.168.000 dólares. Para el 2015, 11.723 dólares. Para el 2016, 13.850 dólares. Y para el 2017, 13.924.000 dólares. ¿Por qué bajó aquí la inversión extranjera directa aquí en Colombia, referente al gobierno de Uribe? Aquí pues estaba lo que es un estado incierto, ambiguo, porque ya que existía el proceso de paz y no sabíamos, no había una política sólida, qué era lo que iba a pasar con referencia al nuevo presidente, si iba a ser de izquierda o si iba a ser de derecha. Entonces, los inversionistas no querían arriesgar tanto su inversión en nuestro país, ya que no había una política segura y no sabíamos el fin, ni el ritmo, ni el rumbo que iba a tener nuestro país a partir del año 2019 hacia adelante. El cuadro comparativo, situación actual del sector exportador del gobierno del presidente Samper, del presidente Pastrana, del presidente Uribe, del presidente Santos en comparación en Latinoamérica. Primero que todo, desde 1990 hasta el 2018, Colombia ha tenido una exportación, ¿sí? Desde los años de 1990 del 35%, ¿sí? Subiendo a los años 2002 a un 40%. Aquí subimos a un 45% en el año 2010 y en el año 2017 con Santos bajamos a un 40%. ¿Qué ocurre aquí en estas décadas? Colombia tiene lo que es un gran problema, lo que es que es un país que tiene niveles bajos de apertura comercial, especialmente comparados con Singapur, México, Corea, Chile, Perú. Y tenemos también otra causa de esta exportación, importación,
que no es muy buena para nuestra situación actual. Que Colombia tiene lo que es eh, la demanda externa es muy débil con referente a lo que exporta Colombia. Entonces, es así como se demuestra una demanda muy poca referente a otros países. Para el cuadro comparativo, Brasil, Colombia, Chile, México, Ecuador, tenemos lo que es desde el año 2009 hasta el año 2018 un cuadro comparativo sobre la situación actual de balance de pagos y niveles de reserva internacional en Latinoamérica. Este cuadro explica cómo los países de Latinoamérica tienen este problema y cómo lo están afrontando. Básicamente, en Colombia y en Latinoamérica tenemos un balance de transferencias corrientes de 1,5%, balance de servicios de 0,2% y balance de bienes de 1,1%. Balance de rentas y balance en cuenta corriente son negativos y se ha mantenido esta parte negativa hasta el año 2012. A partir del año 2013 hasta el año 2018, ¿sí? Tiende también a ser negativo lo que son los balances de bienes, balance de renta, balance de cuenta corriente y únicamente supera el 0,0% lo que son los balances de transferencia corriente y balances de servicios. Referente a la Reserva Internacional Bruta de 2000 a 2018 en Latinoamérica, el año 2000 tenía 350.000, perdón, tenía lo que es el 10% de porcentaje del PIB, ¿sí? Y para el año 2018 esto subió hasta el 15%. Representado en dólares, esto equivale de que en el año 2000, en Latinoamérica y el Caribe, la Reserva Internacional Bruta estaba en 161.000 miles de millones de dólares y para 2001 estaba en 150.000 millones de dólares. Y termina para el año 2018 en 857.000 millones de dólares. Es así como Colombia y Latinoamérica ha sufrido unas leves mejoras y unas grandes decadencias en nuestra economía. No son economías estables, son países subdesarrollados. Aquí únicamente cabe destacar Chile y Brasil. El resto de nuestros países son subdesarrollados, golpeados por muchos sectores, sector económico, sector social, sector de seguridad, con unas ideologías marxista-leninista que no tienen que ver nada con el capitalismo. Aquí esta economía prácticamente quiere ser impregnada por estas ideologías y prácticamente pues estamos ahorita viviendo en nuestro Latinoamérica lo que es unos cambios de gobierno y pues estos cambios de gobierno distrae y le da miedo a la inversión extranjera a invertir en nuestros países. Muchas gracias.